Buenas tardes. ¿Me oís bien, no? Vamos a ver, creo que fue Juan Carlos el que dijo ayer que estábamos en la zona cero de la resina. Y es verdad. Aquí en el año 1862 se fundó la Unión Resinera Segoviana y ese mismo año se hizo la primera adjudicación, un lote en el Monte 104, que todavía no estaba ordenado ni catalogado, con 42.200 pinos. O sea que sí que es cierto que estamos en la zona cero de la resina. Muy bien, el punto de vista de un resinero. Los pinos y la miera, la producción, la variabilidad de la naturaleza, la fiscalidad, nuestro trabajo, las mejoras necesarias y su integración en el sector. Adjudicaciones. Antecedentes. Hasta el año 1987, que se crearon las primeras cooperativas, el adjudicatario de los lotes y de los resineros eran las destiladoras. Desde el año 1862, que se fundó la Unión Resinera Segoviana, hasta principios del siglo XX, el resinero era un trabajador a jornal para las fábricas. En la memoria de la Unión Resinera del año 1909 se dice que se ha conseguido que los resineros sean destajistas, cobrando por kilo recepcionado, al igual que las entidades propietarias como ayuntamientos y comunidades también se les pagaba la preparación. Igual que después de que pagaban el kilo también nos pagaban la preparación. O sea, hasta el año 1987, que se crearon las cooperativas, además del kilo de miera, también las entidades propietarias, las destilerías, nos pagaban la preparación del pino. Luego tengo aquí uno de los últimos convenios que hicimos de la resina y os explico un poco el tema. El número de pinos estaba relacionado con la producción de la zona. Hasta los años 50, las matas en Segovia eran de 3.100 pinos. Por eso, al no haber bastantes pinos para toda la gente, tuvo que emigrar a otras provincias como Soria, Albacete, Valladolid, etc. A partir de los años 60, las matas se incrementaron a 4.000 pinos. El número de pinos de la mata está relacionado con la producción, equidad distributiva pero no laboral. Este producimiento ahora es inviable porque las fábricas no cogerían a asalariados y por la incidencia en el régimen laboral y fiscal. El pino para el que lo trabaja. Esto no me lo ha escrito el alcalde de Marinaleda, ¿eh? Vamos a ver. El pino para el que lo trabaja al menos por 5 años. En el peor de los casos, 3 más 2. Prioridad de los vecinos en los pinares públicos. Al ser la adjudicación por 5 años, habría más responsabilidad del trabajo en la cara completa, distribución y conservación del material y retirada de las grapas. Hombre, se ha hablado mucho y creemos que no es bueno hacer, como se ha hecho en algunos ayuntamientos, adjudicaciones por un año. Por lo primero que todos los años no son iguales. Dentro de la campaña de 5 años, el primer año y el último son los peores. Entonces hay una adjudicación del primer año y se queda un resinero. Al año siguiente otro cualquiera con poquito más de dinero se puede quedar con ello. Con lo cual el que se ha quedado con el primer año pues va a salir muy perjudicado. Además de todo eso, si abrimos pinos nuevos, tenemos que meter potes, grapas, y eso, si te quitan la mata, al año siguiente tendrías que recoger todo y llevártelo a otra mata que te tocaría. Creemos también que las adjudicaciones de resineros deben ser individuales. Es lo que vincula al resinero con su mata. Es un arrendatario del medio de trabajo, incidencia en el régimen del IVA y la seguridad social, favorece la estabilidad, tamaño del lote adecuado a ser posible continuo y homogéneo. Si hay dificultad de asignar lotes similares, que se haga por sorteo. Antes hacíamos las matas distintas, ahora si teníamos matas de 4.500 pinos, que fue más o menos los pinos que llevamos en el año 87, 88, 89, llevábamos cachos de 1.000 pinos, entonces íbamos poniendo 1.000 pinos muy buenos, 1.000 pinos buenos, 1.000 pinos regulares y 1.000 pinos malos. Así se podía hacer un poco mejor. Eso ya no se puede hacer porque era con lotes enteros y son tranzones enteros. Por lo cual, todos los tranzones no son iguales. Lo ideal, para que no haya ninguna desventaja en nadie, sería, bueno, pues hay gente, pues sortearlo y al que le toque, saber que son lotes que en teoría deberían de ser por 5 años. Creemos que es así. La necesidad de avanzar en un modelo cooperativo. Facilidad de acceso a otros trabajos forestales, posibilidad de realizar inversiones, avanzar poco a poco, la cooperativa de marco, pero cada uno cobraría por su producción, trabajo continuo, optimización del transporte y seguridad. Vamos a ver, el tema de necesidad de avanzar es en el modelo cooperativo, facilidad de acceso a otros trabajos forestales. Se está hablando mucho aquí desde ayer de complementar los meses de invierno con trabajos alternativos, que serían las propuestas que sacará la Junta de Castilla y León. Si los resineros son individuales como son ahora, ¿cómo se iban a quedar con las propuestas ellos? Es que prácticamente es imposible,
Para eso tendrían que ser cooperativas, guste o no guste, no puede ser de otra forma. Según están ahora mismo los resineros con el autónomo, nunca la Junta les va a poder hacer nada por ellos, nunca, nunca, jamás. O sea que eso tendrían que ir al sistema cooperativo, no hay otra. He puesto también el avanzar poco, perdón, avanzar, facilidades de otros trabajos forestales, posibilidad de hacer inversión, avanzar poco a poco la cooperativa. La cooperativa no tiene que ser como Rincón de la Vega. La cooperativa, nosotros las primeras cooperativas que hicimos, nosotros pagamos todos los meses la cuota de cada uno a la seguridad social, la poníamos en el número de la cuenta, pero nosotros luego ganamos con arreglo a los kilos que sacaba cada uno. No tiene por qué ser a jornal como nosotros estamos ahora. Nosotros estamos ahora a jornal porque esta empresa la hicimos en el año 1992 a instancias de la Junta de Castilla y León, precisamente porque la resina se vino abajo. Entonces, con adjudicaciones directas de la Junta, claro, no podíamos ganar por rendimiento, tenía que ser jornal y seguimos así. Pero puede ser perfectamente en las cooperativas, para que no haya ningún problema, que cada uno gane con arreglo a los kilos que saca y a los pinos que lleve. Eso no hay ningún problema y creemos que debe ser así. Adaptación del precio del pino al precio de la miera en un mercado tan cambiante. Ahora en Segovia el precio del pino es hasta un 15% de la producción del pino. Una posibilidad, una base fija del precio y oscilaciones anuales en función del precio de la miera. No se debería subarrendar. Vamos, esto yo es que lo prohibiría. Acomodar los pagos fraccionados a la recogida, acomodar los cobros a esa misma recogida. Tampoco creemos que es bueno, como hay algunos ayuntamientos, les hacen pagar los pinos antes de empezar. Porque si un autónomo es una empresa suya, es una empresa, pero es una persona sola, no tiene ese dinero seguramente para poder pagar toda la renta de los pinos. Y luego necesidad de fijar un precio fijo para la campaña previamente. Homogeneidad de los diámetros de los tramos a resinar, como ocurre en Segovia. Necesidad de podas, a ser posible empezar temprano. Bueno, ahora pues la verdad es que se está podando últimamente, si nada más que al final se le pega más o menos 2 vueltas. Hasta hace 25 o 30 años se le daba 4 o 5 vueltas. Al pino se le empezaba a podar desde que tenía poco más de 1 metro. Y en vez de darle 2 o 3 vueltas como se le da ahora, se le daba 1 vuelta cada 7 o 8 años. ¿Eso qué hacía? Pues los nudos y muñones que nos vamos a encontrar a partir de ahora. Pues eso además de que dificulta mucho la labor, pues se va a perder mucha producción, porque los muñones van a ser con mucho diámetro y yo he visto hasta muñones que abarcan prácticamente lo que es los 12 centímetros de lo que es la cara de la resinación. Por eso creemos que debería podarse a como eran antes, porque yo creo que con bastante menos medios que tenemos ahora eran bastante más listos que nosotros. Necesidad de conocer las densidades óptimas. En conclusión, una silvicultura muy activa, como consecuencia un modelo de combustible desfavorable a su propagación. La producción, variabilidad entre pinos, sitios, la habilidad del resinero y las características de la mata. Esto va un poco con lo de antes. Todos los pinos no son iguales y todos los resineros tampoco son iguales. Y además de que no son iguales trabajando, hay resineros que trabajan 5 horas y resineros que trabajan 12. Entonces, eso está claro que no puede ser igual. Dentro del quinquenio, como ya os he dicho antes, los peores son los primeros y el quinto año. Es cierto, yo lo puedo demostrar porque tengo los 15 años de resinación que llevamos en esta sala, que de un año a otro puede variabilidad hasta 900 gramos por pino de un año a otro. Sin ir más lejos, el año 2011, que ha sido el año que más resina hemos sacado por pino, sacamos una media de 3 kilos 900 gramos. El año pasado sacamos una media de 3 kilos 500 y algo. En 200.000 pinos que llevamos, me parece que fueron 119.000 kilos menos, con el mismo trabajo, el mismo tiempo de preparación, todo igual, todo igual. Hombre, eso a 1,05 son casi 122 o 123.000 euros, de un año a otro con el mismo trabajo. O sea que es que hay mucha variabilidad. La verdad es que de un año a otro esto es una cosa de campo. No sabes si el año viene seco como el año pasado, si el año viene húmedo, la primavera viene húmeda, es igual de mal. O sea que es que... Por eso ponemos, nunca llueve al gusto de todos. Si llueve mucho es malo y si el año es seco todavía es peor. Yo es que no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho este hombre de línea esta mañana, que cuando hay un año seco y de dar fuertes, al año siguiente es mejor. Vamos, yo eso, con la experiencia que tengo, de verdad que no. De verdad que no. No es así. Seguridad social. Antecedentes. Como he dicho antes, hasta el año 1987, que se crearon las cooperativas, el resinero era un trabajador por cuenta ajena y eran las destilerías las que le daban de alta en la seguridad social. A partir del año 91, que prácticamente desapareció la actividad, los pocos que quedaron tuvieron que darse de alta en el régimen de autónomos agrarios. Hasta el año 2012, que en el régimen fiscal y de seguridad social no lo admitieron. Eso lo estamos dando muchas pingoletas aquí estos días,
y espero que no se quede aquí, Teniendo que ser régimen general de autónomos, con ese régimen tienen que abonar entre 70 y 80 euros cada resinero más al mes por la cuota, con lo cual creemos que se debería dejar abiertas todas las posibilidades lógicas. Yo ayer por la tarde, que tuvimos aquí una mesa de la resina, yo lo dije ya, debería de haber para empresas como Rincón de la Vega, que pudieran estar en el régimen general como estamos nosotros de la Seguridad Social, o cooperativas que se pudieran fundar. Autónomos, posibilidad de elegir. Sin ir más lejos, en Coca ha habido dos personas, uno era carnicero y otro es carpintero, que han cogido pino. Bueno, pues si esa gente está en el régimen general autónomo, hombre, lo normal es que se le deje seguir en ese régimen general autónomo. Creemos que los demás tengan que ser el régimen autónomo agrario. Y, además de eso, hay otra cosa que yo me da mucho miedo y creo que ha habido bastantes bajas este año, y es el que lo tiene la resina como complemento. Un señor que tiene un salario, tiene un trabajo, que cotiza a la Seguridad Social, le quitan el descuento que sea de IRPF, bueno, pues él por llevar 1.500 pinos a mayores no lo puede hacer, Entonces tiene que pagar 240 euros al mes por el régimen autónomo general, igual que cualquier resinero que lleve 7 o 8.000 pinos. Entonces, eso no lo vemos bien. Creemos que sí se debe de pagar, pero con arreglo a los pinos que saca, a los pinos que lleva, a los kilos que saca. Porque si no es imposible que una persona que lleve 1.500 pinos de complemento pueda pagar eso al mes. Impuesto del IVA. Nuestro trabajo añade valor al pino, pero no debería ser para la Hacienda. El IVA no tiene incidencia en las empresas como nosotros, que tributamos al 21%. Incidencia enorme en la habilidad económica de la extracción de los autónomos. Inversiones fuertes el primer año, potes entre 23 y 30 céntimos cada pote. Equipo de herramientas 300 euros. La zuela alta, porque hay gente que no empieza abajo, empieza en el cuarto o el quinto año. La zuela alta vale 140 euros. Y la carretilla de remasar, que este año la han paseado por los morros ahí bastante, los dos, vale 170 euros. Como veis, es una cantidad muy fuerte para empezar. Hombre, eso sí, no dura un año. Los potes, nosotros tenemos potes de Portugal desde hace 15 años y prácticamente están todos ahí. El equipo te puede durar 10 años. Pero claro, el primer año que empiezas tienes que abonar todo eso. Completamente justificado su inclusión en el régimen autónomo agrario y con el IVA de compensación. En el año 2011, el autónomo agrario, el precio que se le pagaba por el kilo era de 1,05, más el 10% de canon de compensación del IVA se le ponía en 1,14. Pero además las empresas le quitaban el 2% de IRPF y se le quedaba en 1,14. A partir del 2012, con el autónomo general, el resinero autónomo general ha cobrado 1,05, pero ha cobrado el 21% de IVA que ha tenido que tributarle trimestralmente. Además de que tiene que pagar ya una persona que se lo lleve también trimestralmente, que son más gastos. Además de que ya le quitas una cosa, no es ninguna tontería. Yo he hecho la cuenta y que una mata media normal, creo, de 18 o 19.000 kilos, pues eran 1.300 o 1.400 euros los que pierde con ese IVA compensado. Con eso tiene para pagar la renta del pino. El resinero como obrero cualificado forestal. Antecedentes. Siempre se había completado la campaña de resinación con los trabajos forestales. La gente mayor, yo no sé cómo, aquí en Coca se llamaba la obradita. Aquí iban todos los resineros cuando acababan el 15 de noviembre, iban a las podas que he comentado antes. Las adjudicaciones públicas por subasta han acabado con este sistema. Oficio muy poco valorado, de tradición familiar, muy duro, muy esclavo y muy sucio. Yo me acuerdo que veníamos de chavalete con los padres y los abuelos a recoger, mire, y cuando pasamos por los jardines nos tumbábamos en el carro para que no nos vieran las chicas. Así que imaginaros cómo veníamos, pues como los grajos, además de la mierda que traíamos, pues como los grajos de negro. Os he dicho antes lo de los trabajos, porque como veis, con las adjudicaciones se ha acabado lo que de la Junta te contrate los inviernos. Si no se hacen cooperativas, todos los trabajadores autónomos que se despidan, que no van a tener trabajo en invierno nunca. De no ser que les coja Traza o les coja cualquier empresa por ahí. Asociar el aprovechamiento a la conservación del monte. Temporalidad obligada del aprovechamiento. Necesidad de complementar el periodo laboral con trabajos silvícolas, necesidad imperiosa tanto para el mantenimiento del pinar como para los ingresos del resinero. Yo ayer me alegraba mucho ir a Álvaro Picardo, porque no deja de ser de la Junta, pues yo ya me veía con los 3 meses de invierno de trabajo. Lo daba tanto por hecho que yo decía, bueno, si yo pudiera, echaba Almunia del comisario europeo y le metía a él. Porque claro, las perras vienen de allí, no nos engañemos. Facilitar las adjudicaciones a las empresas de los resineros de la comarca. En este oficio se mantiene la necesidad de emplear la fuerza física y la habilidad. Lo que decía el alcalde de Tarragona esta mañana es igual. Estamos hablando de innovar. Yo cogí los pinos en el año 81 y todos los años oigo de innovar.
Pues seguimos roñando y seguimos clavando igual que en el 1862. Lo único que evolucionó fue la pica de corteza y la remasa de estos carros que habéis visto esta mañana. Y es lo único, lo demás estamos igual. El residuo y la prevención de incendios. Siempre nos habían dicho en la Junta, no lo quería decir mucho, pero al final que éramos los bomberos honorarios. Daros cuenta que siempre, bueno, yo me acuerdo en el año 61 que era raro cada 200 o 300 metros no ver un resinero trabajando, con lo cual si había una tormenta, los primeros que habían donde caía el rayo era allí, éramos nosotros. El mantenimiento de un modelo de combustible favorable, la vinculación de los vecinos al monte, conocimiento del terreno, cuidado de su lugar y forma de trabajo. Vigilancia directa durante la época de mayor peligro, rayos, descuidos, etcétera. Y personal cualificado en la extracción, personal cualificado en la extinción y el remate. Otros antecedentes. Antes teníamos pesadores puestos por la Junta, primero por el distrito de Licona y luego por la Junta de Castilla y León, que eran los que pesaban. Esa gente no estaba puesto ni por nosotros resineros ni por las fábricas, eran los que pesaban. Y los que ellos quitaban, miraban la broza que podía llevar cada bidón y que con arreglo se lo quitaban. Yo creo que no lo van a poner, no lo van a volver a poner. La fábrica te dice que bueno, pues que vayas ahí tú si quieres verlo pesar, pero claro, tú no vas a perder días de verlo pesar y verlo vaciar, eso está muy claro. Modelo objetivo de evaluación de la limpieza. Y bueno, me ha comentado, yo quiero, antes de nada, esto es un convenio que yo le negocié en el año 1983, yo también hago una incidencia, porque Segovia, por parte de Valladolid y parte de Arévalo en Ávila somos muy privilegiados, pues tenemos una zona más o menos llana, la tenemos limpia, la tenemos de mayor producción. Hasta el año 87 había unas letras, la designación tenía una letra, de ahí dependía, estaban de 2 kilos, 2 kilos y medio, una letra, bueno, Segovia, para que os hagáis una idea, que era de 4 kilos, estaba la letra C. Y la letra C, en el año 83 negociamos el precio del kilo a 33,12. En el grupo B, que sería la de 3 kilos, se pagaba 37,35. Y en el grupo A se pagaba 41,43. Esta diferencia era para compensar la merma de kilos de resina, porque claro, eso ha desaparecido, con lo cual ahora es igual que uno de Cuenca, que uno de Guadalajara, que uno de Segovia, metámosla bien a la fábrica, le van a pagar lo mismo. O sea, por eso creo que nosotros somos estamos bastante beneficiados. Aquí también pone que la labor de preparación, en el año 83 nos pagaban 10,75 por cada pino preparado. No era mucho, pero cobrabas algo cuando acababas de preparar la resina. Ahora nosotros hemos empezado el día 18 a derroñar, cogeremos la primera remasa, pues del 20 de mayo en adelante, y la meteremos a último de mayo. La seguridad social hay que pagarla todos los meses y los trabajadores tienen que cobrar todos los meses. ¿Dónde está el dinero? Ese es el problema. Otra cosa que os quiero, Juan Carlos, esto ya lo leí en una reunión que tuvimos en el Castillo de Coca. Juan Carlos ha enseñado ahí unas cosas antiguas. Ayer se comentaba por aquí de que a lo mejor volvíamos de la forma que este año han bajado el precio, y a lo mejor el año que viene bajar más, y a lo mejor, volvíamos otra vez atrás. Hombre, es imposible. Os voy a comentar un informe que hizo la Unión Resinera, un informe interno de los trabajadores resineros en el año 1943, y pone: las condiciones de trabajo, especialmente los montes peor comunicados y alejados de los núcleos urbanos, podían ser realmente extremas. Un informe interno elaborado por la Unión Resinera Española en el año 1943, referido a trabajadores vinculados a las fábricas de coca, Navas del Marqués y Sierra de Cazorla en Jaén, nos lo muestra con toda su crudeza. Aquellos resineros cuyo cuartel o mata se encontraba lo suficientemente cercano al pueblo podían trasladarse diariamente al lugar de trabajo sin dificultad. La mayoría, sin embargo, se veía forzados a vivir en el monte en condiciones mucho más rigurosas. Ocupaban las llamadas cocinas, construcciones improvisadas en el monte, buenas para hacer la comida o guardarse de un chubasco, pero no viviendas permanentes de familias enteras. Y sin embargo allí viven día y noche, en chozos inmundos con unos trapos infestados de parásitos sobre suelo a guisa de cama, en medio de un frío horrible y de una promiscuidad de sexos, estados y edades que abochorna. Aunque las limitaciones impuestas por la posguerra probablemente acentuaron, si cabe, la dureza de la vida y el trabajo en el monte, la descripción de una de estas chozas resulta sobrecogedora. Bajo un solo techado de unos 16 metros de superficie por 2 de altura, en medio de un ambiente de insoportable fetidez, sobre unos trapos en el suelo duermen habitualmente 7 personas de distintos sexos y edades. 4 de ellas tuvieron el paludismo simultáneamente.
El médico no fue a verlas y se limitó a extender las recetas en el pueblo. Tanto el hombre como la mujer tienen en la cara señales repulsivas de pauperación. Joder. Ninguno de los que estaba allí en aquel momento sabía leer. Les preguntamos cuánto ganaban, no lo sabían tampoco. Se limitaron a enseñarnos una liquidación de la última remasa. No tenían el contrato de trabajo escrito cuya entrega es obligatoria por la empresa, según el reglamento. Estando nosotros allí, apareció una hija de 12 a 14 años. Para que pudiera hacer un encargo de su madre, esta hubo que descalzarse porque solo tenían un par de alpargatas para las dos. En el momento de abandonar aquel foco de miseria física y espiritual, llegaron dos niños pequeños, harapientos, descalzos, sucios, que venían de pordiosear las obras de un campamento de verano establecido en las inmediaciones. Esto pasa en uno de los pinares de la Nava, del Marqués. El trabajo en el monte implicaba al conjunto de la familia, de forma que tan pronto como empieza la campaña de resignación, familias enteras son esclavas del monte. Y es deprimente el espectáculo de aquellos niños, hostigados a la remasa por sus madres, que rendidas como ellos aprovechan con un agradecimiento inconsciente el pretexto que les brinda nuestra conversación para sentarse sobre un árbol derretido y contestar a nuestras preguntas. Durante el invierno los niños sin ropa, sin calzado, con frío y humedad, rara vez acudían a la escuela. Parece incluso que la educación infantil ha experimentado un evidente retroceso. La mayoría de estos obreros de fábrica saben leer, saben deletrear más exactamente, a jugar por las firmas de las papeletas, estadísticas que hemos tenido en las manos. No saben leer en cambio muchos de sus hijos. Parece que, por desgracia, los maestros del pueblo, algo semejante nos decían en Cazorla, no tienen un excesivo celo profesional y prefieren dar las clases particulares que pueden atender escrupulosamente en la escuela. Por otra parte, los padres utilizan a los hijos en provecho propio y no les envían al colegio. Unos lo necesitan, dicen que para que les lleven la comida al monte, otros para guardar las cabras, otros para remasar. Algunos de estos pequeños con quien hablamos nos dijo como la cosa más natural del mundo que salía a arrancar roñas que luego vendía a su padre en carro. A los ingresos regulares, siempre insuficientes, se les unían otros ingresos no siempre confesables, que les proporcionaba el monte y a los que contribuyen a veces todos los miembros de la familia, que ya acarreando leña, ya desroñando pinos o simplemente robando miera, aportando a la economía doméstica cantidades considerables. Los conflictos relacionados con aprovechamientos fraudulentos del monte público han sido en realidad una constante, cuanto menos desde que la Administración Forestal ha tratado de establecer un estricto marco regulador. La vida en fábrica no es más amable, los salarios apenas permiten la mera subsistencia, de manera que, si estos obreros hubieran de vivir tan solo a expensas del salario de la empresa, los hay que ganan 9 pesetas diarias, vivirán sencillamente en la miseria, y si así ocurre a los que se encuentran en este caso, todo ello influía sin duda en el rendimiento del trabajador, que por falta de alimentación suficiente no puede dar el rendimiento tradicionalmente habitual de los resineros de las Navas. No es posible exigir un rendimiento normal a unos trabajadores que se pasan semanas y semanas sin pan, que no prueban el vino sino en ocasiones extraordinarias, que carecen casi todo en absoluto de legumbre y hasta de leche, a veces que no pueden aprovechar en la práctica buena parte de los productos que aparecen en el mercado porque su lejanía a él les imposibilita llegar a tiempo, que van vestidos miserablemente y para quienes adquirir un mono o unas abarcas para el monte es un problema económico insoluble. El problema del hambre, en algunos casos, como podía ser el de la fábrica de coca, se veía mitigado gracias a que los obreros disponían de pequeños huertos donde podían obtener parte de su subsistencia. Tienen una pequeña siembra que aleja de sus preocupaciones la del hambre, en todo caso, tal como lo reconocían desde su propia empresa. Una parte no pequeña de los obreros de Lure, muchos de los cuales tienen varios hijos, viven literalmente en la miseria. El desnivel entre sus ingresos actuales y el índice de precios, por un lado, y la deficiente alimentación por falta de víveres, de otro, les han creado una situación tristísima. Hemos visto auténticos casos de pauperación que pudieran resumirse con exactitud en 2 palabras: hambre crónica. Esto es del año 1943. Si volvemos aquí, es mejor cortarnos la vena, porque vamos, esto es morirse de hambre. Quiero hacer un comentario que me ha dicho Pedro que dijera sobre la nueva asociación que han hecho de resineros. Me parece estupendo, porque esto está totalmente desregulado, no hay nadie.
Había una reglamentación del 1947 que cuando llegaron las cooperativas sociales en el 87 desapareció. Pero necesitamos... ¿Que necesitas cuál? Pues a ti, Yo tengo bastante con Nikon de la Vega. Bueno. Vale, bien. Yo, como harían los resineros el 15 de noviembre, me despediría con la J. Y esa la JJ de los resineros. Se acabó la mira, se jodió el dinero. Muchas gracias.